La fe está definida como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso escribió Pablo, pero ¿sabías que la palabra fe significa tener confianza, una profunda convicción? No es solamente ver en Yeshua, Jesús, y en quien Él es, sino obedecerle por saber quién es Él. La palabra fe implica fidelidad al Creador, implica tener confianza en el Mesías Yeshua, en que Él nos ha enseñado el buen camino, el camino a la salvación. Con su ejemplo lo ha hecho. Fe en hebreo es emuná, y emuná también significa tener constancia, ser constante en los caminos del Creador. En el estudio de la semana pasada hablábamos acerca de la fe en Hechos capítulo 15. Pero ¿sabías que eso está atado a la palabra que está en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice que somos salvos por gracia por medio de la fe? La fe es un conducto, es el conducto a través del cual alcanzamos gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La salvación no la hemos ganado, no la merecemos, la recibimos como un regalo, pero es solamente por medio de la fe. Yo quiero compartir contigo hoy un verso que puede cambiar tu vida y está atado al estudio que hicimos de Hechos capítulo 15, los 4 mandamientos de Hechos capítulo 15 la semana pasada. Vimos en el relato de Hechos capítulo 15 que los fariseos le habían dicho a los hermanos de la iglesia en Antioquía que si no se circuncidaban y guardaban la ley, no podían ser salvos. Eso creó un problema y por esa razón Pablo y Bernabé decidieron ir a Jerusalén y consultarlo con el resto de los apóstoles, los líderes de la iglesia. Sí, estamos hablando de la iglesia moderna, la iglesia del primer siglo, la iglesia que quedó aquí en la tierra luego de que Yeshua ascendiera al cielo. Los líderes de la iglesia en Jerusalén eran Pedro, Jacobo, Juan y Santiago. Tras discutir con los líderes de la iglesia en Jerusalén, todos llegaron a un convenio diciendo que le había parecido bien al Espíritu Santo y a todos los apóstoles y los ancianos que se le entregara solamente 4 cosas. Esos 4 mandamientos son abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de sangre, de ahogado o de lo mutilado o lo despedazado por las bestias, y definitivamente abstenerse de sangre. Estos 4 mandamientos están atados a las prácticas paganas que hacían los gentiles antes de convertirse a la fe del Mesías. Pero a través de la gracia, por medio de la fe, el Mesías nos ha dado salvación, nos ha dado vida, como dicen las Escrituras en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en el pecado, hermano, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías Yeshua. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el conducto, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un don es un regalo, un don es algo no merecido, un don no es algo que se gana. No es por obras, no es por tus obras o las obras que tú crees. Y es así para que nadie se gloríe. Porque somos creación de Dios, somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. No es
por obras que serás salvo, pero fuiste salvo para buenas obras. Y esas buenas obras, dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las preparó de antemano. Ahora, ¿cuáles son las obras de Dios? De las que habla Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 y 10. Ven conmigo, vamos al Salmo 78, versos 5 en adelante. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán tiempo futuro, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, tal como nos mandó en Deuteronomio 5 y 6, a fin de que pongan en Dios su confianza, su fe, y no se olviden de las obras de Dios. Aquí vienen las obras. Que guarden sus mandamientos. Y que no sean como sus padres, sus antepasados, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Una persona contumaz es una persona porfiada que se mantiene en su error a pesar de que se le confronte con la verdad. A pesar de que pudiera dejar este mensaje hasta aquí, y esta palabra de seguro cambiaría tu vida. Pero hay más. ¿Recuerdan el relato de Hechos 15, donde los apóstoles envían una carta a Antioquía junto con Silas y Judas llamado Barsabás? Esa porción de la escritura dice aquí en Hechos 15, verso 28 en adelante: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No son opcionales, son necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaseis, bien haréis. Pásenlo bien. Este asunto de la circuncisión en Hechos capítulo 15 no era un asunto liviano, no era un asunto que se resolviera fácilmente. Jesús, Yeshua, el Mesías, Él nos enseñó el porqué. En Mateo 23, versículo 13, Él le dijo a los fariseos: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Si vas a mi video de la semana pasada, vas a ver que las cargas pesadas que menciona aquí en Hechos 23 son las mismas cosas que los apóstoles y los líderes de la iglesia en Jerusalén dijeron que ni ellos ni sus padres habían podido con esas cosas. Y no se referían a los mandamientos del Creador, no se referían a la ley de Dios dada por Moisés, se referían a las tradiciones de hombres, las cuales Yeshua criticó en Marcos capítulo 7 vehementemente. Ven, vamos a leerlo juntos. Marcos capítulo 7. Los fariseos y algunos maestros de la ley que vinieron desde Jerusalén se reunían con Jesús. Ellos vieron que algunos de sus seguidores comían con manos impuras, o sea, sin cumplir el ritual de lavarse las manos. Los fariseos y todos los judíos no comen sin antes lavarse las manos, siguiendo el ritual tradicional de sus antepasados. Y cuando regresan del mercado no comen nada sin hacer la ceremonia de lavarse todo el cuerpo. También cumplen muchos otros rituales, como los que tienen que ver con lavar los vasos, las jarras y las ollas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Yeshua: ¿por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones de nuestros antepasados? Comen con las manos impuras. Yeshua les respondió: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres, normas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios. Solo cumplen tradiciones humanas. Ese es el verso 8. O sea, que Yeshua, Jesús, te está mandando a cumplir los mandamientos, no las tradiciones humanas. También les dijo:
Vaya manera de ustedes convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. Moisés dijo, respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar al papá o a la mamá. Así, con la tradición que se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. Hermano, entiende lo siguiente. No podemos anular la ley de Dios. No podemos anular su palabra. Si Yeshua no lo hizo, tú no eres mayor que él. Yo tampoco lo soy. Y por eso debemos de tener mucho cuidado, sobre todo al enseñar. En las palabras de el mismo Mesías Yeshua, nos dijo en Mateo 5, verso 17 en adelante, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra, ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeños que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. Así que, hermano, ten cuidado cuando te digan que no debes guardar mandamientos, porque eres salvo por gracia. Porque el mismo Pablo nos enseña que somos salvos por gracia, pero el conducto hacia esa gracia es la fe. Y ahora es que te voy a mostrar lo que el Señor me mostró, y voy a permitir que sea el Espíritu Santo quien te enseñe, porque es Él el único maestro. Él es el único maestro y tenemos que confesarlo con nuestra boca. Pero antes voy a terminar este verso donde dice, en cambio, el que obedezca a todos y enseñe a obedecerlo será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Ahora sí, ahora te quiero mostrar lo que dice en Hechos capítulo 16, que complementa todo lo que hemos hablado el día de hoy, incluyendo este relato de Hechos capítulo 15, porque es una continuación del mismo. Y vamos a leer en el verso 4 y 5, Hechos 16, 4 y 5. Dice, Pablo y los que iban con él recorrían las ciudades informándoles a los creyentes sobre las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos líderes de Jerusalén para que las obedecieran. Les dieron 4 mandamientos que, por cierto, se encuentran en Levíticos 17 y 18. Espera. 4 mandamientos de Levítico, que ni siquiera 3 de ellos ni siquiera figuran entre los 10 mandamientos, y le dieron esos 4 mandamientos como 4 mandamientos necesarios para la iglesia moderna, para la iglesia del primer siglo. Mandamientos necesarios, no opcionales, necesarios. Y el verso 5 dice de la siguiente manera, de manera que las iglesias se fortalecían en la fe y crecían cada día. Wow, eso me asombra, porque a mí en cierto tiempo en mi vida me habían enseñado que la gracia y la ley no mezclaban. Sin embargo, la ley consolida nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad al andar en pos de Yeshua el Mesías. Los mandamientos de Dios son instrucciones que nos van a ayudar a entender cómo caminar, cómo desempeñarnos, cómo ser un buen creyente, un buen discípulo. Y de paso, esa es la fórmula de crecimiento. ¿Escuchaste, pastor?